Nancy Caballero, adjunto de aquí de micología, de dermatología. Y bueno, voy a hablar de un tema que siempre me apasiona, que es una micosis profunda que la llamamos paracoccidiomicosis. ¿Okay? Entonces, fíjense, esta micosis, ¿verdad?, es la más frecuente en América Latina. Nosotros somos uno de los países endémicos de paracoccidiomicosis, que se ven en pacientes inmunocompetentes, ¿okay? Y es una enfermedad inflamatoria, crónica y granulomatosa, ¿okay? Y es la única micosis respiratoria que se restringe a un solo continente. Ajá, entonces, bueno, ya lo dijimos, fíjense, es una micosis sistémica y endémica causada por un complejo de hongos termodimórficos del género Paracoccidioides. Antes se pensaba que era simplemente producida por el Paracoccidioides brasiliensis, pero hoy en día, bueno, por biología molecular ya se ha descubierto y vamos a ver, nosotros tenemos una especie que es nuestra, que es el Paracoccidioides venezuelensis, ¿ok? Ok, entonces fíjense, generalmente es una micosis respiratoria, pero ¿por qué los dermatólogos lo vemos? Porque realmente tiene muchas manifestaciones. La forma más común, que ya la vamos a ver en el transcurso de la clase, tiene mucha asociación porque produce muchas lesiones mucocutáneas, ¿ok? Ok, entonces fíjense, ¿ves? Esto, bueno, digamos que esta es la parte, digamos, histórica, que no nos vamos a poner con eso muchísimo, pero quería, por ejemplo, comentarles la doctora Albornoz, que fue, ella no era dermatóloga, ella era micóloga, trabajó aquí en el laboratorio de micología, y ella llevó la consulta, no la consulta, pero llevaba el laboratorio de micología, y la doctora es una de las que hace los primeros aislamientos del paracoccidioides en Venezuela, porque realmente no es fácil aislar al hongo, eso es una tarea súper engorrosa, ¿ok? Y los otros aislamientos, ella lo hizo aquí en unos suelos de cultivos de cacao, y, y los otros aislamientos en suelo han sido, por ejemplo, por los chilenos en las heces de pingüino, se ha logrado aislar el paracoccidioides, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí, ajá. Fíjense, ¿por qué decimos que es una especie endémica? Porque digamos que los tres países involucrados son, en primer lugar, por lo grande que es Brasil, es el primer país. Esa es una pregunta de examen que yo siempre se las pongo. ¿Cuáles, en orden de frecuencia, cuáles son los tres países, ¿verdad? Endémicos de paracoccidioides? Y son Brasil, luego en segundo lugar está Colombia, y en tercer lugar estamos nosotros los venezolanos. Ya lo vamos a ver, Venezuela. Entonces fíjense, el origen comienza con el Paracoccidioides luxi, con la Lacacia loboi que está ahí arriba, y de allí comienza toda la historia filogenética y de todas las transformaciones que van ocurriendo, y por eso tenemos todas esas especies crípticas, ¿verdad? Fíjense, el PS1, el PS1 es el Paracoccidioides brasiliense como tal, ¿ok? El americano es el PS2, el restrepiense, que es la cepa colombiana o la especie colombiana, que es el PS3, y nosotros, fíjense, tenemos una especie que también es diferente, que es la especie venezuelensis, ¿ok? Y eso ya está publicado y catalogado. Entonces, fíjense, la primoinfección generalmente es silenciosa, ¿verdad? Y muchas veces, sobre todo en la forma de paracoccidiomicosis en adultos jóvenes o en jóvenes, o la forma aguda, el pulmón es un sitio de paso, y luego se disemina a otros órganos, sobre todo en las formas linfáticas, ¿ok? Pero el primer paso del paracoccidioides es, por eso que lo vemos más que todo en agricultores, ¿verdad? Gente expuesta al medio ambiente, donde entran las partículas, ¿verdad? Entran por vía respiratoria, y donde ocurre la primera reacción inmunológica es en el alveolo pulmonar, ¿ok? Y bueno, muchas veces produce, la mayoría de las veces, y la forma más frecuente de la paracoccidiomicosis respiratoria, pero después hay un paso, ¿verdad? Que bueno, se puede diseminar a otros órganos.
Entonces, se dice que es un hongo dimórfico, porque tiene una forma, no es dismórfico, sino dimórfico. O sea, tiene dos formas, una fase micelial y una fase levaduriforme, ¿verdad? La fase levaduriforme es la forma, bueno, aquí dice la forma infectante, pero creo que es al revés. Claro, la levadura es la forma infectante, es la forma que se transforma cuando entra en contacto con la temperatura del cuerpo humano a 37 grados, es cuando él pasa de forma levaduriforme, de forma micelial a forma levaduriforme. ¿Okay? Ah. Entonces, bueno, aquí simplemente para ahondar otra vez lo de la forma levaduriforme y la forma micelial, y la forma, o sea, la levadura es la que se transforma, o sea, de micelio a levadura cuando entra en contacto con el epitelio del pulmón. Solamente les traje esta referencia, el doctor Goldman también fue un dermatólogo, todavía está vivo el doctor Goldman, y tenía un laboratorio donde él también le apasionaba la paracoccidiomicosis, y estudió por muchos años y publicó, y también fue una referencia mundial del doctor Goldman, porque él pensó, o sea, en los trabajos él demostró que había, en los pacientes que tenían paracoccidiomicosis, había un defecto en la digestión del paracóxido, en las células, en los polimorfos nucleares. Y entonces se demuestra, ¿verdad? Después más adelante, que realmente no hay, los pacientes con paracoccidiomicosis no son pacientes que tienen ningún tipo de inmunodeficiencia, sino que es el hongo, ¿verdad?, que produce lo que llamamos el secretoma del paracoxi. Por eso que yo siempre digo que los hongos son como Bruce Willis y para ustedes como John Wick, porque de repente Bruce Willis era de mi época y ustedes es John Wick ahorita. El hongo, imagínate, él se camufla y produce todas esas sustancias que las produce el hongo para inhibir la respuesta inmunológica en el huésped. Imagínense ustedes que el vivarango se enmascara de alguna manera, se queda dentro del fagocito, reproduciéndose e inhibiendo su función inmunológica. Por eso que los pacientes con paracoccidiomicosis, cuando tú le pones la prueba intradérmica al inicio, es negativa, porque la respuesta inmunológica o de inmunidad celular mediada por células está prácticamente paralizada. Por eso que nosotros usamos la prueba de la paracoccidioidina o la prueba intradérmica cuando ya vemos, o sea, cuando el paciente ya tiene 6 meses de tratamiento, y entonces vemos que el paciente de una prueba negativa revierte a una prueba positiva porque ya ha bajado la carga del hongo, hemos inhibido, hemos matado al hongo, y entonces el paciente reactiva toda su respuesta inmunológica contra el paracóxido. ¿Ok? Entonces simplemente se los traigo para que ustedes vean cómo la medicina, o sea, basadas en las evidencias, las investigaciones hacen, ¿verdad?, que todas estas cosas vayan cambiando con el paso del tiempo, con el esfuerzo de tanta gente investigando sobre estas patologías, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿ves? El paracoccidioide tampoco, por eso que está restringido a estas áreas, porque bueno, son zonas endémicas subtropicales y tropicales, le gustan las zonas húmedas, con suelos con determinadas características, ¿verdad? Con suelos ácidos. En la mayoría de los casos son en cultivos de café, algodón y tabaco, con una altitud entre 500 y 1500, con unos rasgos de precipitación. O sea, todo eso ya está determinado, y por eso que él no se da en todas partes del mundo. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, en Venezuela, vemos los estados más involucrados son, fíjense, la zona norcentral de Venezuela, Carabobo, Miranda, también se han conseguido casos en Monagas, Lara, Aragua, pero realmente, bueno, se puede conseguir en todas esas zonas donde se den las condiciones para que crezca el hongo, ¿verdad? Predomina el sexo masculino porque, bueno, el hombre pues, está más expuesto a las áreas agrícolas, a las siembras, ¿ok? Y también hay un factor protector, o sea, ¿por qué no se ve tanto en las mujeres? Porque aparentemente los estrógenos protegen al hongo, y entonces por eso lo vemos menos en mujeres. Por eso que lo podemos ver en mujeres posmenopáusicas o mujeres con trastornos hormonales, ¿ok? También se puede ver por eso. Ok. Entonces, fíjense, ven las manifestaciones clínicas. Tenemos entonces las formas agudas,
Hay muchísimas. Cuando ustedes buscan en la bibliografía, sobre todo los brasileños, que son los punteros, los que llevan pues la batuta en esta enfermedad tropical, había muchas clasificaciones y una vez se volvía como loco. Entonces, bueno, ya prácticamente se deja en forma aguda o subaguda, que es la forma juvenil, es la menos frecuente, afecta a niños, jóvenes y adultos. Esta es la que yo les digo que probablemente ustedes le hacen una radiografía o el paciente no tiene sintomatología respiratoria, porque el pulmón es simplemente un paso, ¿ok? Pero entonces aparecen otras, el hongo se disemina a otros órganos y entonces hay hepatoesplenomegalia, hay edopatía, generalmente tienen un síndrome adenomegálico que muchas veces se puede confundir con otras patologías como tuberculosis, ¿okay? Como histoplasmosis, etc. Okay. Y la forma crónica, que es esta, miren, la más frecuente de todas, y es la que estamos más o menos viendo aquí, se ve en el 90% de los casos, afecta a adultos mayores de 30 años, porque el desarrollo de la paracoccidiomicosis es muy lenta. Puede ser unifocal, que generalmente es pulmonar, cuando se queda solamente pulmonar, o multifocal, que es la forma más frecuente, donde compromete pulmón y compromete la parte mucocutánea. ¿Okay? Ajá, entonces fíjense, fíjense que esta es la forma más frecuente, la forma mucocutánea, donde ya vamos a ver un poquito más adelante. También se habla de una paracoccidiomicosis visceral, ¿verdad? Como aquel paciente que pensábamos que era otra patología, y cuando se hace la biopsia es que el paciente incluso fallece porque tenía invasión a todo el sistema gastrointestinal, y también ya se puede saber, aunque en ese momento no supimos por cuál era el tipo de paracoxi que tenía ese paciente de aquí, de la forma visceral. Generalmente son especies más agresivas como la Luxi, ¿okay? Que ya los brasileños llevan también una morena en esa identificación. Okay. También lo hemos visto en pacientes HIV. Esto fue también impactante porque este paciente ni siquiera él sabía que era HIV positivo. Y bueno, fue un paciente que tuvo hasta invasión a huesos. Bueno, por supuesto, no es frecuente, pero también podemos ver la paracoccidiomicosis en pacientes HIV. Okay. Fíjense allá los reportes de coinfección. Reportan 79 casos. Otro estudio de Machado Martínez, ¿verdad? En Brasil. Almeida, que también es brasilero, informó de 31 pacientes infectados. ¿Okay? Claro, fíjense, entonces, el diagnóstico, por eso que nosotros esta patología es muy importante para nosotros los dermatólogos, porque con hacer un examen microscópico, si tú sospechas, y eso nos ha sucedido con muchos pacientes que llevan yendo a diferentes centros a nivel nacional, y nadie hace el diagnóstico, piensan que es tuberculosis, pero no mejoran con la terapia, o no logran demostrar y no le pueden dar terapia, les ponen antibióticos, los parapetean, y entonces cuando tú piensas en la patología, porque ves esas lesiones orales, sobre todo, que son muy frecuentes, o en la unión mucocutánea, y entonces simplemente tú piensas y le haces un raspado de esa lesión y la ves al microscopio. Entonces fíjense que la imagen es patognomónica, por eso que yo también me estoy todo un año con los muchachos viendo en el microscopio para que ellos aprendan a ver en el microscopio y puedan identificar esta patología, ¿okay? Entonces se ven las levaduras, ¿verdad? Miren, las levaduras multigemantes, que son la imagen típica, ¿verdad? Del paracoccidioides cuando está en su etapa, pues, infectante. El cultivo también es el gold estándar, pero no sé qué pasa, que últimamente el cultivo pues es muy difícil, no crecen, se contamina, que eso sucede también. Y fíjense que aquí en el cultivo, nosotros, claro, ahorita por biología molecular tú lo puedes identificar, pero nosotros aquí todavía no hacemos eso de rutina, sino para estudios. Y fíjense cómo aquí se demuestra el dimorfismo del hongo, donde vemos la colonia algodonosa, que es filamentosa, y cuando la pones a temperatura
de 25 o 28 grados, ella cambia, este mismo cultivo cambia a la forma levaduriforme, que es la forma infectante, y antes era cuando nosotros así lo denominábamos, ya podíamos saber que era una colonia de Paracoccidioides brasiliensis. Y por supuesto, la histopatología es el otro gran caballito de trabajo. Si ustedes de repente no logran verlo en el directo o no logran cultivarlo, siempre hacemos, ¿verdad? En el plan de trabajo, pues hacemos directo, hacemos cultivo micológico y le hacemos la biopsia a ese paciente, porque en la biopsia vamos a ver las imágenes de las levaduras, de las células multigemantes, que ya las vamos a ver más adelante. Las pruebas inmunológicas también, lo que usamos nosotros aquí arriba, es la inmunodifusión en gel de agar, ¿ok? Nosotros no hacemos esto, fijación de estos son métodos que se utilizan a nivel mundial. Y bueno, fíjense, esta forma por ELISA que detecta los antígenos circulantes en un 95.31%, en las formas crónicas multifocales y en el 100% en las formas unifocales. Pero nosotros, esta inmunodifusión en gel, realmente es muy sensible, tiene una alta sensibilidad y detectamos muy bien eso y se correlaciona muy bien con los pacientes. Ya vamos a ver por qué es la importancia de hacer las pruebas inmunológicas. Eso es para el control terapéutico del paciente. ¿Okay? Por supuesto, el diagnóstico de biología molecular sería lo que ya debería estar imperativo. Lo hacemos, pero realmente lo hacemos para fines de trabajos que hagamos, pero no realmente no lo hacemos en rutina como lo hacen ya de repente en Brasil. ¿Okay? Y bueno, el tratamiento, fíjense, el tratamiento, realmente el tratamiento de elección es el itraconazol, ¿okay? Es a nivel mundial, es el itraconazol, pero todos sabemos, y de verdad yo que lo usé bastante y que lo seguimos usando en el paciente que lo pueda costear, porque acuérdense que estos van a ser tratamientos a largo plazo, por lo menos un año tiene que estar tomando el paciente tratamiento, ¿ok? Pero bueno, realmente actualmente usamos mucho el trimestoprim sulfamethoxazol, ¿ok? Funciona muy bien. El problema, bueno, del trimestoprim sulfamethoxazol, bueno, primero que es económico, es mucho más económico, el paciente lo puede hacer. Y bueno, los efectos secundarios del trimestoprim sulfa, de las sulfas en general, que pueden dar mucho rash, mucha hipersensibilidad, bueno. Pero, y bueno, por supuesto, para los casos graves seguimos teniendo la anfotericina B, que ustedes también ya saben que es el antimicótico que se usa, que a veces la tenemos en el hospital, a veces no la tenemos. ¿Ok? Fíjense, esto que fue una tesis de grado, que la hicimos, bueno, que realmente esto ha sido ahorita es la única referencia a nivel nacional que tenemos, porque miren, la revisión que se hizo desde el año 54, de nuestros registros de allá arriba del laboratorio de micología, hasta el 2014, ¿ok? Y fue el doctor Guerra, es un doctor colombiano que vino a hacer su posgrado aquí, y bueno, decidimos hacer esa tesis, y bueno, esa tesis que ya, que fue hecha, fíjense, lo que yo siempre le digo a los muchachos, ¿verdad? Publicar y publicar es lo único que les va a quedar a ustedes, y además este trabajo, esto bueno, también fue hecho en una revista, lo publicamos en una revista brasilera, porque en el trabajo también que nos ayudó a caracterizar y a ver que las especies que teníamos aquí, de las que habíamos recolectado últimamente, eran todas especies venezuelenses, ¿verdad? Que es Teixeira. Teixeira es un gran amigo de Primavera Alvarado, que es la bióloga que trabaja ahí arriba en el laboratorio. Y bueno, publicamos este trabajo, ¿verdad? Que es una referencia a nivel nacional y mundial de nuestra casuística, ¿verdad? De lo que ocurre en Venezuela. Y de hecho, con este trabajo, incluso, a lo mejor se va a modificar, porque incluso nosotros los venezolanos tenemos más paracoxis que los mismos colombianos, porque el orden de frecuencia de la micosis, de esta paracoxis, es Brasil, Colombia y Venezuela, ¿ok? Pero bueno, eso sigue siendo así, y eso todavía no se ha modificado. ¿Ok? Entonces, fíjense, simplemente para recordarles, ¿verdad? Fíjense, como nosotros estamos en una zona de alta endemia, ¿ok? Miren el mapita rojo, el color rojo, regiones de alta incidencia, ¿ok? Y aquí están los tres países, pues Brasil, Colombia y Venezuela, ¿ok?
Fíjense lo que veníamos hablando en cultivadores de café, ¿verdad? Cultivadores de caña de azúcar, y bueno, produce, ¿verdad? Un compromiso de piel, mucosas y pulmones, ocasionando elevados costos en el sistema de seguridad social para su diagnóstico y tratamiento. De hecho, hubo uno de los hace poco, bueno, en plena pandemia, como la pandemia la gente pues estuvo encerrada, no salió. Incluso vimos unos casos impactantes que llevamos a nuestra reunión mensual, donde un paciente prácticamente después se le tuvo que hacer en un tiempo con el cirujano plástico, con el doctor Gutiérrez, cirugías para poderle abrir su apertura bucal, porque imagínense la fibrosis que había quedado en ese paciente a nivel mucocutáneo, que yo, verdad que no lo había recordado, pero tengo que incluir esas fotos también para que ustedes vean. Lo que pasa es que por eso se considera una enfermedad desatendida, a nadie le importa esto, porque no tiene, digamos, un gran impacto, no es una hipertensión ni es un paciente diabético, que tiene una gran casuística, pero son enfermedades que también pueden dejar al paciente, ¿verdad?, con muchas secuelas en su calidad de vida. Bueno, los estados, como les dije, de esta tesis, ¿verdad?, encontramos entonces que los estados más frecuentes eran, fíjense, Miranda, Carabobo, también Carabobo es una alta incidencia, aunque aquí nosotros nos salió esto así, 1.24, pero fíjense, es como el área central de Venezuela, ¿ok? Entonces, fíjense, simplemente estas fueron las variables que vimos en la tesis, que fueron publicadas también, ¿verdad? Fue un diseño descriptivo transversal, donde nos fuimos a las historias de nuestro registro del laboratorio de micología. Por eso que nosotros decimos que nuestro libro de allá arriba, nuestros libros que están cuidados sigilosamente, porque bueno, ahí prácticamente tenemos la información de todas las micosis en Venezuela, de aquí del Instituto de Biomedicina. ¿Ok? Entonces fíjense los resultados, ¿ves? También, ¿ves? Lo que veníamos diciendo de esta patología en el sexo masculino, ¿ok? Fíjense el grupo etario, ¿verdad? Un grupo etario ya es de gente, no es de gente joven, ¿ok? 41, 51 años, y miren la ocupación, lo que veníamos hablando, porque está más expuesto, ¿verdad? Precisamente a la tierra, al cultivo, donde por ahí pueden inhalar las esporas y padecer la enfermedad, ¿ves? También el obrero es otra persona que también está expuesta, pues, porque trabaja en la tierra. Ok. Eso es lo que hablamos de los casos, no nos vamos a detener ahí mucho. Aquí me gustaría mucho, fíjense, la forma entonces, ¿verdad? ¿Qué es la forma? Esta también es otra pregunta de examen que a mí me encanta, ¿verdad? ¿Cuál es la forma clínica más frecuente de la paracoccidioidomicosis? Es la forma mucocutánea crónica multifocal. O sea, que afecta a pulmón y afecta a la zona de piel y mucosa. ¿Okay? ¿Ves? También en tercer lugar creo que es la mucocutánea crónica unifocal. No, en segundo lugar la pulmonar. Ajá, y así. ¿Okay? Fíjense, en la coinfección vimos entonces también que la podemos ver, sobre todo lo más frecuente fue con pacientes VIH-Sida. Por órganos afectados, miren, ¿ves? En primer lugar, piel y pulmón, lo que venimos hablando. ¿Okay? Eso es lo más frecuente en paracoccidioidomicosis. Luego boca y nariz, salió en el estudio, y ganglios linfáticos y otros órganos. Ok, entonces, con respecto a los métodos diagnósticos en nuestro estudio, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí salió que la serología era mucho más alta que el examen directo, ¿verdad? Pero es porque como fue el estudio desde el año 54, no se utilizaba mucho el método directo, sino que se utilizaba la serología. Entonces, por eso que salió un poquito más elevada la serología. Pero realmente, el método diagnóstico, que si tú tienes tu ojito entrenado, es el examen micológico directo, con el paciente enfrente ahí, tú le haces el raspado, lo ves, y si lo sabes identificar, tú ya le haces un diagnóstico a un paciente que probablemente viene recorriendo muchos sitios sin mejorar, sin tratarse, y que ya ese estudio es prácticamente patognomónico. ¿Ok? De hecho, en Brasil, que ellos están súper entrenados,
ellos consideran que el método directo, en muchos estudios que yo he leído, ni siquiera le hacen otro tipo o sea, el cultivo ni siquiera se lo hacen, ni la serología, sino que con el diagnóstico ya ellos catalogan al paciente con paracoccidiomicosis. Bueno, nada, las conclusiones, lo que encontramos, un predominio en el sexo masculino, entre 41 y 51 años, ocupación como agricultora, obreras y albañilería. El estado Miranda representó con el mayor número de casos, ¿ok? Y bueno, la forma clínica, ya saben, es la paracoccidiomicosis crónica multifocal, ¿ok? Y fíjense, les quería enseñar imágenes para que eso es lo que a uno le queda, ¿verdad? Fíjense, la levadura tiene que ser, claro, esto está teñido con azul de lactosa, con clorazol black egg, que es un colorante que también nosotros tenemos, que le adicionamos que tiene KOH al 10%, y fíjense cómo se ve, ¿verdad?, la estructura, que no es una burbuja de aire, sino que es una estructura que tiene una doble pared y que tiene elementos intracitoplasmáticos. ¿Okay? Esta sería una levadura simple. Miren aquí las levaduras, como van quemando. Claro, estas son fotitos mías viejas, ¿verdad? Pero miren, fíjense aquí que parece un timón de barco, ¿verdad? La forma típica de timón de barco. Fíjense, yo pensé que esta, miren como le ves incluso la unión de la célula principal con las otras, ¿verdad? Que van quemando, que parece un sistema planetario, parece el Sol con los planetas. Aquí también, ¿verdad? ¿Ves que le ven una pared bien definida con elementos intracitoplasmáticos? Miren el timón de barco aquí, qué bella, ¿ok? Las células multigemantes, ¿ok? Esos son exámenes así, te raspo allí y te lo veo en el microscopio. Fíjense la imagen de Mickey Mouse, que es la que todos los libros también hablan, ¿verdad? La imagen con las dos gemaciones, pero generalmente uno la ve así, pues, como multigemante, ¿ok? Fíjense las lesiones, fíjense que siempre pensar, son lesiones muy dolorosas, que eso lo aprendimos también con la gente, con los estomatólogos que vienen aquí a pasar la consulta con nosotros. Son imágenes muy dolorosas, les encanta lo que es la parte de las encías, la imagen, digamos, granulomatosa, donde el hongo le encanta estar, es en las encías y por eso produce toda esa caída de dientes. Generalmente ustedes son pacientes que tienen casi una edéntula parcial o casi total, ¿ok? Y fíjense la confluencia entre mucosa y piel, ¿verdad? Mucocutáneo, ¿verdad? Fíjense este paciente también tenía, miren, fíjense la lesión granulomatosa en la unión de mucosa y piel, ¿ves? Y esto es lo que se deben llevar, ¿verdad? Las imágenes como estructura moriforme, que parecen una mora, ¿verdad? Una estructura, una lesión granulomatosa, así sí, muy granulomatosa, con un aspecto moriforme que te orienta, que te hace pensar mucho que se trata de una paracoccidosis. Y miren todo el paciente como tiene invadida el paladar, la mucosa de las encías, y fíjense la edéntula del paciente. Y son muy dolorosas, por eso que el paciente también baja de peso, porque no puede comer, eso le produce un dolor horrible. Miren las lesiones de aspecto moriforme, ¿verdad?, que los describen en todos los textos clásicos. Este es un paciente, ¿ves?, que tenía una adenomegalia, fíjense, ¿verdad? Y miren cómo drenaba pus, y miren cómo tenía aquí también, ¿verdad?, como una escrófula, exacto, ¿ok? Fíjense, allá también este es el mismo paciente, miren la unión de piel con la mucosa de la nariz, miren donde tenía otra lesión, ¿ok? Y la imagen histopatológica, la imagen del examen micológico directo. Y este paciente al que le dije que tenía una forma visceral, que pensábamos que era otra cosa, incluso se le dio un diagnóstico, y él mejoró con Dapsona, que es sulfa de alguna manera, y el paciente fallece con una hemorragia digestiva, y cuando le hacen la evaluación, digamos, post-mortem, pues, consiguen, ¿verdad?, que había paracoccidiomicosis en la mucosa digestiva. ¿Ok? Mírenla allá. Aquí está. Ok, miren la levadura aquí, ¿la ven? Esa es la mucosa digestiva. O sea que él estaba
estaba invadido en todos los órganos. Y es el caso que nosotros estábamos pensando que probablemente, él parece que era un señor indigente que vivía en la calle, no sé qué más, por aquí por los alrededores del hospital, y se cree que puede haber sido por una forma de paracoxidoides que no era el venezuelense, no era el brasiliense, sino que era el paracoxidoides luxi, que está asociado a formas viscerales y más agresivas. Fíjense, este paciente, esto fue impactante también, porque este paciente se pensaba que era una leishmaniasis, venía de un área endémica de leishmaniasis. Miren el puntillado de lo que les estoy hablando, ¿lo ven? El puntillado aspecto, miren cómo tenía, miren el labio como lo tenía, o sea, una cosa, el pobre hombre venía con mascarilla porque no quería que nadie lo viera, pues tenía un labio inferior súper hipertrofiado. Y fíjense cómo esto, se lo juro por Dios santo, que esto fue a un mes de tratamiento con itraconazol, cuando hicimos el diagnóstico correcto, ¿verdad? El paciente, pues, mejoró dramáticamente. Este paciente era un preso, era un mala conducta, que también era cocainómano, bueno, XX. Y también de la cárcel lo trajeron porque, bueno, el paciente no mejor empezaron a aparecer todas estas lesiones. Y bueno, fíjense estas lesiones que parecen como una úlcera de leishmaniasis, ¿verdad? Exactamente. Y cuando fuimos a ver, cuando le hicimos el directo a esas lesiones, bueno, nos conseguimos las levaduras simples y multigemantes del paracoxidoide. Y él mejoró muchísimo. Este paciente también fue súper interesante porque este fue un paciente que estuvo aquí en el Hospital Vargas, hospitalizado, era un estudiante de medicina, pero él venía por un intercambio, él no era venezolano, no recuerdo ahorita la nacionalidad del chico, y después el chico tenía era una coinfección de tuberculosis y paracoxis, y él fallece. Este muchacho fallece porque era VIH. Y esto fue también impactantísimo, esto lo llevamos a una reunión mensual, esto es súper raro, pero los brasileños le escribieron, nosotros buscamos, este fue un caso que lo vimos con la doctora Sara San Luis, lo llevamos a una reunión mensual de verdad impactante, porque era un señor mayor, fíjense, con esa lesión tumoral ahí en el borde libre de la oreja, y bueno, resultó que la biopsia daba un carcinoma espinocelular y veíamos células gigantes multinucleadas. Y cuando le hicimos, claro, nadie pensó en paracoxia al principio. La biopsia fue la que nos llamó la atención. Y cuando le hicimos el directo, le vimos también las células simples o gemantes, las hemaciones. O sea, él tenía una coinfección también de paracoxia y carcinoma espinocelular. ¿Qué tal? Y este es un caso del doctor Ricardo Pérez Alfonso, que fue manejado en su privado. El doctor lo trató como una verruga vulgar porque era una lesión así verrugosa que parecía que, bueno, uno siempre piensa en lo más frecuente y además que esto no es una forma clínica común de una paracoxia. Y entonces cuando el doctor, entonces el paciente le volvía a aparecer la lesión y le volvía a aparecer la lesión. Entonces el doctor decide tomarle una biopsia y en la biopsia es cuando descubrimos que hay un granuloma por agente vivo. Entonces cambiamos el tratamiento y miren, el paciente se curó totalmente de su supuesta verruga vulgar. ¿Okay? O sea que hay que, claro, bueno, para eso están todas las especialidades, ¿verdad? Porque cada quien, pues, pasamos aquí 3 años haciendo especialidad, bueno, todo lo que ustedes van a empezar a pasar ahorita, ¿verdad? Y entonces por eso tenemos que nosotros defender cada quien su especialidad, hacerlo bien, ¿verdad? Para que podamos ayudar a todas estas personas y bueno, hacerlo bien. Y este caso también fue impactante porque él era un paciente que era impactante porque bueno, a él le gustaba mucho ir al Ávila como me gusta a mí. Y él después, o sea, él era Boy Scout. Y entonces él se iba a la Ávila, no sé qué más, bueno, en algún momento de eso regresó y bueno, empezó a sentirse muy mal en uno de esos viajes que hizo para el Ávila. Bueno, presumimos nosotros, pues que por ahí fue que pudo haber entrado el hongo. Pero lo impactante de este paciente fue que empezó a perder peso, empezaron a aparecer todas estas lesiones que también, fíjense, uno puede pensar también como lesiones de leishmaniasis, ¿verdad? Y un paciente que pensábamos que era HIV, pues, pero se le hicieron muchísimas pruebas HIV y el paciente era todo negativo, todo negativo, todo negativo.
se estudió un poquito, bueno, descubrimos que tenía una paracoccidioidomicosis, y cuando tratamos de estudiar la parte, digamos, inmunológica, se descubrió que el paciente tenía una inmunodeficiencia primaria, imagínate tú. O sea, nunca ese paciente se había enfermado, sino hasta este momento, y lo agarró la paracoccidioidomicosis, ¿ok? Y este paciente fallece, ¿ok? Este paciente falleció. Pero imagínense, fíjense, o sea, qué increíble todos estos casos tan impactantes que uno puede ver, ¿no? Ajá, bueno, aquí para recordar, ¿ves? Miren, la colonia a medio ambiente son colonias algodonosas, ¿ok? Y cuando ya las pones a temperatura más altica, entonces ahí demostramos el dimorfismo del hongo. Colonias levaduriformes, ¿ves? Después, mírenlas aquí, miren, algodonosas, y miren allá que parecen unas levaduras, ¿ok? Porque es el dimorfismo del hongo paracóxico. Ajá, la serología, simplemente para que lo vean, ¿verdad? La serología por inmunodifusión doble, lo que hacemos allá arriba, y entonces ven, aquí se ve la banda de precipitación. En este pocito está el antígeno del paciente, o sea, el suero del paciente, y entonces aquí están los diferentes anticuerpos a diferentes diluciones, y entonces allí vemos dónde precipita la unión antígeno-anticuerpo, y ahí vemos una banda positiva para paracoccidioides, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirven las pruebas serológicas? Para monitorizar la respuesta al tratamiento, porque generalmente primero van a tener pues una banda, una dilución en 1 en 12 o 1 en 18, no recuerdo bien cómo es la cosa. Pero supuestamente con el tratamiento, la serología, ¿verdad? Cuantitativa debe ir disminuyendo. ¿Ok? La paracoccidioidina, ya saben, al principio no es una prueba diagnóstica como en otras micosis que nos puede ayudar. O por ejemplo la leishmaniasis, la leishmanina generalmente te hace sospechar que hay leishmaniasis, o otras pruebas intradérmicas que usamos, ¿verdad? Pero en paracoccidioidina no pierdan tiempo poniendo prueba al principio, sino que la prueba se positiviza cuando ya el paciente tiene por lo menos 6 meses de tratamiento. Yo diría que la pongan a los 6 meses, y si ven que ya está positiva, significa que el paciente es como un aval más de que el paciente está respondiendo satisfactoriamente a su tratamiento. Imágenes para que vean, ¿ves? Las células gigantes multinucleadas con las levaduras. Miren qué bello, ¿verdad? Fíjense aquí las células gigantes multinucleadas con las levaduras. Esto es biopsia hematoxilina eosina. Esta es una técnica que se usa el GROCO, que es una técnica sobre la misma biopsia de hematoxilina eosina, se le hace una coloración especial que da esa coloración negra, que se llama la coloración de GROCO, y pone en evidencia al hongo. Miren qué bonito, miren la levadura con todas las gemaciones, miren allá qué bello, ¿verdad? Eso lo hacen los patólogos, los histopatólogos. Miren esta qué bella en timón de barco, miren la de Mickey Mouse, perfecta. Ok, y bueno, listo, gracias. Ahorita viene la doctora Nazaret.